Hasta el día de hoy esta es mi ciudad favorita en todo el mundo. ¡Tokio! Hola, el día de hoy me encuentro en el aeropuerto internacional de Narita, voy rumbo a Tokio, que es mi ciudad favorita, y les quiero mostrar las 10 cosas que más me gusta de estar aquí en el hermoso país de Japón y específicamente en la ciudad de Tokio. Y bueno, de entrada la cosa que más me gusta, la número uno, es el transporte, porque es limpio, seguro y silencioso. De hecho no voy a poder hablar mucho estando adentro, pero de todas formas quiero mostrarles algunas de las escenas de este hermoso transporte público. Este es el Narita Express, pero igual el transporte dentro de Tokio es muy bueno. Me refiero a las líneas de metro y también las líneas de tren, así que vamos a conocer un poquito de este hermoso transporte. Normalmente en el transporte público no se debe de hablar, pero aquí la mayoría son extranjeros, entonces sí lo vamos a hacer, pero lo voy a hacer muy bajito. Me encuentro en el Narita Express, que es el transporte que te lleva de Narita a Tokio. Lo hace en 1 hora con 20 minutos. La estación de metro que está aquí atrás de mí se llama Shinjuku y es la estación más transcurrida y más grande del mundo. De hecho, también la tengo de este lado. Y lo curioso de esta estación del metro es que hay un centro comercial adentro. Es como si hubiera una colonia adentro de la estación. Entonces les voy a mostrar unas imágenes para que puedan conocerlo. Una de las cosas que más me gusta de estar aquí en Tokio son los edificios tan coloridos y tan altos, porque siendo una zona sísmica es muy extraño que hagan construcciones tan altas y que estén siempre prendidos y con videos musicales y con videojuegos. La mayoría de los edificios que he visto aquí son de al menos unos 30 pisos y están padrísimos. Atrás de mí se encuentra lo que es la Smoking Area. Aquí se supone que es donde debes de fumar. Hay veces que hay personas fumando entre calles y lo que me han dicho es que lo puedes hacer, pero si te cacha un policía podrías pagar una multa. Entonces lo que tienes que hacer en esos casos es empezar a hablar chino. A los que no nos vemos como tan japoneses, no tenemos tanto problema en ese tema. Pero lo mejor es que actuemos según sus normas y si vamos a fumar un cigarro, que lo hagamos adentro de estos lugares, donde pues todo el olor se queda ahí, todo el aroma, y ya en la calle no hay ningún tipo de aroma de cigarrillo. De hecho, en la calle también hay varios puntos donde dice que no se puede fumar caminando. Sobre todo esto pasa en las calles y avenidas principales. Bueno, aquí ya parece que es Navidad, ¿no? Ya estamos en noviembre, 18 de noviembre. Y la verdad es que el clima de Japón me gusta mucho, porque a diferencia de Corea, por ejemplo, a principios de noviembre ya está haciendo un frío insoportable. Aquí yo sé que ya traigo mi vestimenta de invierno, pero yo soy muy friolento. Y la verdad es que el clima de aquí está como en 18 grados,
Cada hora va subiendo, ahorita son las 10 de la mañana y estamos a 18 grados, me parece un clima rico. El aire se siente un poco frío, pero creo que noviembre es una muy buena época para visitar también Tokio. Para mejorar la experiencia de los turistas, aquí en Tokio hay muchos lugares que se les llaman coin lockers, donde puedes dejar tu equipaje y así no tienes que preocuparte por estar cargándolo si vas a estar dando la vuelta por aquí. Esto me hubiera sido muy útil hace un año y medio que vine y no me daban todavía mi Airbnb, entonces estaba con mi maleta por todos lados. La verdad es que yo no sabía bien cómo se usaban, ya me he informado, es bastante fácil. Inclusive también ya hay una aplicación que te dice dónde puedes dejar tu equipaje y sin que te sientas con la limitación del idioma japonés. La realidad es que aquí no se habla tanto el inglés, entonces comunicarte con las personas de aquí es un poquito complicado. Pero bueno, donde haya instrucciones en inglés seguramente va a haber alguien que te pueda atender. Aquí tengo un 7-Eleven, pero este es solo uno de muchos. ¿Sabías tú que Tokio es la ciudad con más 7-Eleven de todo el mundo? Y hay unos grandísimos donde puedes recargar, comprar ropa, desodorante, comer, de todo. Aquí atrás de mí está Uniqlo y no es albur ni nada por el estilo, sino que es una tienda que tiene todo en cuanto a tecnología. Así que si estás buscando algo de tecnología aquí en Tokio, vente a Uniqlo. También hay un centro comercial de comida y además hay discos, hay de todo. Es como ¿qué será? Un tipo Sanborns. Bien, aquí en Tokio se supone que también está su barrio peligroso. Curiosamente es donde me hospedé la vez pasada y se me hizo que estaba en el mejor lugar del mundo. Ya después investigué y este es el lugar más peligroso no solamente de Tokio, sino de todo Japón. Es un lugar donde el tema de trata y demás está latente. Pero bueno, no sé por qué me da tanto miedo hablar si a lo mejor nadie aquí sabe hablar español. Pero bueno, este lugar se llama Kabukicho. Así que si ustedes investigan acerca de Kabukicho se van a sorprender a pesar de que está padrísimo. En todo Tokio vas a encontrar estas máquinas despachadoras de alimentos, sobre todo de bebidas. Pero real, en todo Tokio, casi en cada esquina hay. Ahorita en el camino que hice de la estación de Shinjuku aquí, que son como 500 metros, ya conté 45 que han estado en mi camino. Si me meto a calle seguramente encuentro más. Pero aquí es muy popular esto. Casi el servicio al cliente no se da tanto, a pesar de que es el país mejor calificado en cuanto a atención al cliente. Pero ahorita los japoneses optan más por comprar en máquinas despachadoras. Esto ya tiene años, es una super moda. Este lugar es muy divertido en las noches, se llama el Golden Guy y es un lugar de bares muy angosto, muy angosto. ¿Ven? Si extiendo mis brazos es el tamaño de las calles, pero se pone muy bien aquí de noche. Vine y canté con sombrero, con mariachi y sake. Esta es la nueva mascota de Tokio 2020. Y hay una rosa. Un lugar que me gusta mucho aquí en Tokio es el barrio coreano, que conociendo Corea me gusta más todavía esto. Aunque solamente son 2 calles, la verdad es que la comida está deliciosa, hay todo del K-pop, hay bares y pues no dejas de salir de Tokio. Vamos a conocer. Ok, lo único que no me gusta de Tokio es tener que despedirme. Me voy a ir a otra ciudad que realmente es mi sueño.
esta ciudad a la que voy ha sido mi fantasía desde hace muchísimos años y por fin voy a ir para allá. Pero realmente Tokio es maravillosa. Cuando puedo hacer escala aquí o poder pensar en viajar aquí, realmente me hace muy feliz. ¿Qué otra cosa no me gusta de Tokio? Probablemente que las personas son muy delgadas y entonces yo me veo gigante, pero fuera de eso, Tokio es la ciudad perfecta. Así que vengan a Tokio. Yo ya me voy y nos vemos próximamente en un super destino.